Uno. Y esta canción, que ojo, no me vayan a salir con cosas, porfa, ¿sí? No tiene dedicatoria para nadie, porque luego me están andando con una sensibilidad. Don Pepe, querido, ¿cómo estás? Querido Joaquín, ¿cómo estás? Roy, querido. Hola, Joaquín. ¿Cómo estás? Bien, soy muy serio. Sí. En serio. Querido, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Joaquín? Con el gusto Querido siempre. René, buenas tardes. Don Gracias. Pepe, ¿qué? Joaquín, pues estábamos comentando que esta transición de gobierno que pudo ser como sobre mantequilla, puesto que hay dos, hay coincidencia ideológica entre la presidenta electa y el presidente López Obrador. Pero el presidente se ha empeñado en, digamos, en crear turbulencias primero con sus intentos de dejar y de imponer gente en el gabinete. Segundo, sobre todo, que es lo más importante, con no dejar espacio, Así es. no dejar espacio a la presidenta electa, y a fuerza ya impuso que en agosto se dictaminaran su plan C, Sí. y salvo la reforma electoral, todo el plan C se va a votar, lo votará la nueva legislatura, Igual que la reforma al Poder Judicial. la reforma al Poder Judicial. Una reforma al Poder Judicial vindicativa, pero que no le importa. Ahí va adelante. Entonces, la doctora Sheinbaum está en una tesitura. Va a recibir una presidencia poderosísima, poderosísima, pero también va a heredar un país y un gobierno emproblemado. Sí, de hecho, mira, yo te diría que las ventajas del inicio de Claudia sobre López Obrador es todo el poder para lo que quiera hacer y un gabinete mucho más profesional que el que empezó hace 6 años. O sea, mucho más. Sin duda. O sea, mucho, ¿no? Va. Y los negativos es, efectivamente, un país mucho más emproblemado, sobre todo en la parte económica, financiera, se lo dejan muy débil. Y dos, una figura de López Obrador atrás de ella, con la cual es su contrapeso, o sea, algo que no la puede dejar tomar decisiones libremente. O sea, son los dos. El que ya será decisión de ella. De Claudia. De ella, sí, ya de ella. Pero eso tiene, ¿no? Porque aunque tome una decisión, el otro va a tener que tener algo de fuerza. O sea, No, vamos a ver. Va a seguir teniendo Morena. Pero mira, a ver, eso de que López Obrador activo, yo te diría que esta transición pintaba tersa hasta que a finales de julio apareció un evento que le llamaste efectivamente entrega, captura, secuestro, como le querramos llamar, del Mayo Zambada. Así es. A partir El jueves 25 de julio. Y en ese momento López Obrador empezó ya en una forma activa, Estados Unidos, y denme información, y ahora entrando en pausa, ¿no? Es mucho más activo a partir de esa fecha. Ahora, ya se iba a aprobar la reforma, o sea, ya estaba hecho. Iba a haber debate sobre la mayoría calificada, iba a haber debate sobre la reforma judicial, iba a haber debate, todo eso iba a haber. Lo nuevo es que López Obrador mete ruido con estas posturas ante Estados Unidos y de alguna manera con un rencor hacia Norma Piña. O sea, de que no era necesario, ya va a ser el Poder Judicial. No era necesario estar mencionando tanto, y a los medios, porque no los deja de mencionar. Pero a ver, Joaquín, yo quiero rápidamente cambiar algo de lo que está pasando ahorita. A ver, el PRD se va. Está bien, ya. Se fue. Se fue. El mismo día que se fue, RIP. sus 2 senadores se unen. El mismo día, El mismo día que manda su mensaje diciendo, ok, Zambrano, cuando hizo el acuerdo, hasta entró en pleito con el PAN y el PRI porque no lo dejaban poner posiciones. Ahí están las posiciones que puso, Ya en Morena hoy, los senadores 84 y 85 de Morena. De Michoacán y de Tabasco. Eran las posiciones que Zambrano peleó para poner. No hizo alianza con el PRI y PAN en las gobernaturas de Tabasco y Yucatán. ¿Cómo les fue por no hacer alianza ahí con ellos dos? ¿Cómo les fue? Los arrasan. Bien. Y del PRD, yo creo que el PRD es una triste historia de una muerte. ¿Y cuándo empezó a morir? En el 2008. En aquella decisión del tribunal donde le da el triunfo a Jesús Ortega sobre Alejandro Encinas. En ese momento empieza. Todavía ¿Por qué? Porque en ese momento López Obrador ya nunca pisa al PRD. En ese momento nunca pisa. Es candidato en el 2012.
Y esa candidatura de 2012 del PRD le alcanza para ganar sus penúltimas gubernaturas, Tabasco, Morelos y Ciudad de México. La última vez que las ganó. Luego un piloncito gana en Michoacán y las pierde en el 18 ya cuando no va. Ahora, sus dos últimas elecciones del partido que nace de izquierda, sus dos últimas elecciones presidenciales, va con el PAN. O sea, qué desdibujada de partido. O sea, va con la derecha asociado, el partido que representaba a la izquierda. Creo que... No, y de remate con el PRI. Oye, y la otra, y ahí te va la otra. Lleva 85, le falta uno. ¿Qué va a pasar con ese uno? Es muy distinto si alguien se pasa a su bancada, con lo cual ya tienen la calificada para todo. O si alguien de la oposición falta. O con dos de la oposición que falten, o se vota, uno vota y entonces es pago por evento. Cada votación es ahora quién va a votar. Cada votación, Sí, ahora quién va. No es lo mismo una sola compra a una compra por evento. Sí, ahí se lo van a subastar, a ver. Claro, ¿a quién le toca ahora? Y dos, No, es una subasta. ¿Subasta? Sí. Oye, y lo otro, puede ser que venga del PAN, no solo del PRI, ¿eh? Sí, claro. Puede ser que venga del PAN. Hijo, lo veo más difícil, pero todo puede ser. No, habían hablado de la posibilidad de que venía de Yucatán. De Yucatán. No, ya dijo Vila que ni hablar. A ver, ojo, no es Vila, ¿eh? No es Vila, ¿por qué? Vila es gobernador. Vila va a tomar posesión y pide licencia y se regresa y entra su suplente. No es a Vila al que le tenían que preguntar, sino a ese suplente de Vila al que podía ser. Un suplente que solo va a estar un mes en el Senado, un mes y medio en el Senado. Con eso tiene. ¿Y con eso tiene? Claro. O sea, Oye, René. El hecho, con el tema que inició don Pepe y lo que han comentado, es que el presidente es un factor disfuncional para la presidenta electa en muchísimos menesteres. Es increíble y paradójico que en el momento más grande de la victoria de ambos, acciones y decisiones del presidente hayan venido, si no conformando la tormenta perfecta y mucho menos una catástrofe a fin de sexenio, sí un escenario muy complicado que para enero de este año muchos opinan no estaba del todo contemplada en el horizonte de la propia presidenta electa candidata en ese momento. El presidente, lejos de irse, que se irá en pompa, circunstancia, gloria, sobre todo por parte de sus seguidores, se irá, quiera o no quiera, aunque niegue los acontecimientos y aunque afirme de que todo va bien, el país del no pasa nada, en parte con raspones y con un sexenio abollado. Y no solamente abollado me refiero a esto, Joaquín, a que pudo haber, hablando de la transición tersa a la que hacía referencia don Pepe, haber llevado en mejor situación la transición y la entrega del poder mismo. Era innecesario desde mi punto de vista, sí, y hay analistas como el propio Esquivel que dice, pero qué necesidad ante Gerardo Esquivel, ante indicadores económicos y de otro tipo, que las cosas estén con probabilidad de que pudieran, si no descomponerse, tener estos factores que son distorsionantes. Pero eso es lo que permitan. Ya tengo un anuncio y regreso contigo, don Pepito, contigo también, y claro, René, por supuesto. En un momento. Gracias. Mira, yo creo que el gran desafío que va a tener la doctora Sheinbaum va a ser qué tipo de expresidente va a ser el licenciado López Obrador. Pero eso no depende de ella. No depende de ella. Perdón. Pero ese va a ser el reto. Puede depender de ella. Va a tener que va a tener que lidiar con estoy de acuerdo eso. contigo en lo que partes. ¿Qué clase de expresidente va a ser López Obrador? Porque yo no me creo ese cuento de que se va a encerrar como cartujo allá en su finca de cuyo nombre. ¿Qué van a hacer para qué acordar. organizan ese Congreso de Medios Internacional de Medios Alternativos para formar una asociación de medios alternativos? No admitieron registro de ningún medio convencional, puros medios alternativos, para formar una asociación internacional para enfrentar a los medios convencionales. ¿Para qué van a usar esa plataforma? Pues para operar López Obrador. Bueno, nomás pregunto. Digo, Sí. A ver, cuéntame más de esa agrupación que no lo tengo. Yo tampoco la he seguido. Pues, ya ven. Bueno, por eso. Empieza Pues, mañana. danos luces. Mañana empieza.
por supuesto, allí en el Salón Tesorería, y luego continúa en el Zócalo. Ah, chinga. ¿Qué? ¿Medios ¿Y qué es? internacionales o qué? No. Puros medios alternativos Pero que ya se inscribieron. Nacionales, dices tú, Nacionales, internacionales. porque es internacional. Yo también tengo una parte de alternativo, a mí no Sí, me claro, invitaron. ¿no? López Dóriga Digital es el medio Yo tengo alternativo. pues como 13,5 millones de seguidores. Sí, pero estás en un medio convencional, no puede ser. Bueno, puedes inscribirte, puedes inscribir a algunos miembros de no tu equipo. admiten la inscripción si estás en un medio convencional. Punto. ¿Y quién puso esas ¿Quién reglas? convocó directamente? Pues, Ya sabe. ¿qué creen ustedes que puso? Jesús Ramírez. Jesús Ramírez Cuevas. Hoy lo estuvo, se lo explicó, le dijo al presidente, sí, mañana y así. Ahí lo así, dijo, así. y lo Sí, explicó, y en sí. la mañana va a empezar el presidente. De hecho, ahorita que estás diciendo eso, es ¿cómo va a ser la mañanera que viene? Porque va a ser mañanera, sí va a estar en la mañana, o sea, sí, Sí. va a ser en la mañana. Claudia dijo que la va a seguir, es decir, que ella sí va a estar, no sé si siempre, pero en principio sí. La duda es quiénes van a estar enfrente. Es decir, si va a seguir el mismo modelo de hoy, de que enfrente están los que yo quiero que estén nada más, Ajá. o va a haber medios tradicionales, puntos. medios. No es que O sea, no son va a haber ahí- tradicionales, medios profesionales. Bueno, entonces, están, no ahorita sé, en sus ese es- conferencias no está excluyendo a nadie, ¿eh? Pues a eso me refiero. No Está sé. lidiando con todas las preguntas y, las- que le hacen. y lidia bien. Y lidia Y bien. lo está haciendo muy bien. Entonces, no sé si la nueva mañanera va a ser con el mismo esquema de hoy, No donde sé, más no. que una conferencia de prensa es una exposición de lo que yo quiero decir. Pero Y una herramienta de trabajo. Además, pues en eso está en su derecho. Claro. Sí, total, Sí, total. y Y además, además su sello personal. Joaquín, Podría puedes- no tener nadie enfrente, pues. puedes Podría salir a hablar. Puedes heredar esas formas de comunicación, como vas a heredar instrumentos de ejercicio del poder, pero igual yendo a lo que platicaban de origen, pero la cuestión va a estar no solamente en el tono, sino el estilo personal de Así es ejercer que el poder, vaya, Es ¿no? que la gran ventaja de la mañanera, Joaquín, es que toda información del gobierno solo sale de la mañanera. Así es. Así es. Esa es la gran ventaja. Así hasta los pésames. Claro, esto ya sabrá cómo lo utiliza. Cualquier funcionario que quiera ser conocido, si no va a la mañanera, no lo conoce. Yo creo que sí habrá una diferencia, y es aventurar una opinión, en que para el presidente ha sido un instrumento no solamente de comunicación y de propaganda, sino de gobierno, entre comillas. Y ella, en su estilo, en su tono y en una mente diferente, puede, sí, como tú dices, legítimamente hacer Hacer lo uso que de ella ello, quiera. pero gobernar, administrar y gerenciar No sé. es otra de las cuestiones. Yo creo que la hará a la medida de sus necesidades. Sin duda alguna, por eso hablaba de ese tono. Y nunca y de se su volverán manera. a hacer lo que son las mañaneras de López Obrador. El récord es de 3 horas 35 minutos del 26 de diciembre del 2002. No, hace poco quedó 2 minutos. Fueron Fíjate. 3 horas 33 minutos. Medalla Comprobado de está plata, que ella medalla de trabaja plata. de otra manera. Medalla de plata. A ver, mira, mientras nosotros hacemos chorcha, en México, a ver, hay cosas realmente, o sea, lo que está, un paro del Poder Judicial no es cualquier cosa. O sea, un paro del Poder Judicial, ¿no? O sea, no es cualquier cosa lo que estamos viviendo. Lo que vimos ayer en la Suprema Corte de Justicia, de este paseillo que le hicieron a los magistrados, el himno nacional, o sea, a ver, no lo estábamos, nunca lo habíamos visto, o sea, es cosa impresionante de uno de los poderes de este país. Luego, la pausa con Estados Unidos. Hay un antecedente que no fue tal pausa porque no existe ese España. concepto. No, cuando el embajador Pascual estaba peleado sí, con, sí. con Calderón. Carlos Pascual. Sí, Carlos pero, Pascual. pero Felipe Calderón Calderón, pidió su remoción. Exactamente. Y lo quitaron. Y lo quitaron. Hubo un Claro. enfrentamiento, pero era con el embajador personal y no se con mencionó la el palabra gobierno. pausa. Aquí es con el gobierno, Bien. porque es el Departamento de Estado. Bueno. Son cosas importantes. Una conclusión rapidito. Nada más, no veo ninguna duda de lo que va a pasar hoy en la tarde en el Tribunal Electoral, no, ni lo que va a pasar el no. domingo en la toma de protesta, del nuevo Congreso, Tampoco. ni las discusiones de las reformas que vienen. Yo Tampoco. no hay ninguna duda. Nada. Todo está Sí, planchado. sí. René, rápidamente. Hablando de cosas importantes, en base a la decisión del tribunal, estamos en la antesala de la configuración de darse lo más lógico es que se dé de la configuración, como hemos dicho, de un nuevo régimen político, Joaquín, y probablemente la puerta de entrada a lo que se da en llamar una autocracia constitucional, a la forma y a la manera de gobernar de la nueva presidenta. Pero ahí están los instrumentos. Gracias. Mira, Joaquín. Gracias, René. Al contrario, Vamos a ver, Joaquín. yo prefiero cerrar con las frases, por tiempos de incógnita que viene,
de la que hablamos, con las palabras con las que abre su historia de dos ciudades, Charles Dickens, que dicen: era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Así abre la historia de dos ciudades, Charles Dickens. Ya está definido lo que vamos a empezar a vivir el 1 de octubre. Gracias, don Pepe. Ya es una con eso. perspectiva. Gracias, Roy. Gracias, René. Gracias, Joaquín. Voy contigo, Israel Aldama.